Y hoy vamos a hablar un poco concretamente de la Web3. Y para ello tenemos con nosotros a Gabriel Vergas, Head of Direction Consumer Digital Business de Bahía Príncipe, Ignacio Eresma, E-Commerce and Digital Marketing Director, Rafa Sandoval, Director Comercial de Pub Royal, Pablo Sánchez, Hotel E-Commerce and Direct Sales de Mirel, y Zuriñe Eguizábal, Industry Manager y Travel de Google. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de lo que es la Web3 para los que no lo sepáis. Hablamos de la nueva generación de Internet, una serie de tecnologías que van a cambiar la web que conocemos hoy, proviendo una serie de servicios que van a hacer que nuestra interacción con Internet va a ser de una manera mucho más orgánica y con un montón de aplicaciones y nuevas web que van a ser más inteligentes y más conectadas. Además, seguro que os viene a la mente un concepto muy relacionado que es el concepto de metaverso. Realmente lo que es el metaverso es un concepto abstracto, visionario, de cómo vamos a entender este futuro de Internet o esta nueva generación de Internet que todavía se está construyendo y que al final se formará por la convergencia de muchas tecnologías, como la realidad extendida, la inteligencia artificial, el blockchain, etc. Y bueno, voy a empezar ahí lanzando preguntas a vosotros. Por ejemplo, yo creo que Zuriñe nos podrías hablar un poco de cuáles son las ventajas y quizá también las desventajas de esta Web3, ¿no? De este concepto. Muy bien, hola a todos, encantada de estar aquí hoy. Bueno, empezando por las ventajas, yo creo que una de las principales es la capacidad de hacer que la experiencia para el usuario sea más completa a través de una realidad aumentada, ¿no? Y de poder tomar una decisión a través de criterios mucho más personalizados y acordes a lo que está buscando. Y además de eso, vale, es una forma de, para las hoteleras, conocer mucho mejor al usuario antes de que llegue al hotel y de esa forma poder personalizar todavía más la experiencia del mismo cuando está pues, en el hotel. Y luego dentro de los retos, yo diría que uno de ellos es la implementación de estas tecnologías, es decir, cómo de fácil va a ser implementarlas y cómo de costoso va a ser llevarlo a cabo. Y luego, además de eso, es cómo de fácil va a ser para el usuario hacer esa transición, ¿no? Porque habrá segmentos de usuarios que estén ya acostumbrados a utilizarlas, pero habrá otros a los que haya que hacerle una transición más simplificada. Pablo, no solo de la transición, sino, ¿crees que hay algunas desventajas o algo? ¿Cuál sería la parte negativa de la Web3? ¿No? No solo los retos de esta transición, sino que qué partes malas ves en esta parte, más allá de las ventajas. Hola a todos. Malas en sí no las veo, lo que veo son riesgos. Riesgos claros, porque una nueva manera de trabajar, una nueva dimensión de trabajo, que es la que se está viendo aquí, para gente que tiene que reciclarse de alguna manera, que tiene que volver a abrir la mente y a entender lo que está pasando, las posibilidades que hay, genera retos. Retos, por ejemplo, a la hora de implementarlo, el tema de usabilidad no siempre es fácil. Y en más de una ocasión la gente se acaba perdiendo y no encuentra, no logra el resultado que quería. Entonces es un riesgo. No veo problemas, simplemente veo riesgos que hay que identificarlos y trabajarlos con tranquilidad. Pero sí que sigo viendo muchos beneficios, muchas posibilidades, porque es una nueva, ya digo, una nueva dimensión de trabajo donde, igual que en su día pasamos de una web muy estática, donde apenas había imágenes, había iconos, pasamos a las imágenes, eso nos abrieron un campo nuevo, ahora pasamos de una imagen a un modelo 3D interactivo. Con lo cual, nos imaginamos lo que eso supone y las posibilidades que hay detrás. Entonces, pienso que hay muchas más ventajas y posibilidades que los problemas o los riesgos que existen. Rafa, ¿tú crees que el usuario realmente es consciente de que estamos pasando de la Web 2 a la Web 3? Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto, gracias por la invitación.
Es correcto, yo creo que tenemos clientes hoy en día que cada día se atreven a dejar más información. La información es muy válida, es muy importante que vayan nosotros mencionando la misma. Y el cliente está listo, está consciente de que entre más información deje, va a ser mejor creado su perfil. Vamos a poder crear mejores productos, pero también tenemos que acompañar los proveedores, los hoteleros y todas las personas que están inmersas en toda esta transición. Debemos acompañar en esa transición a los clientes. Recordemos, hay una brecha generacional que todavía aún no hemos dominado. Estamos terminando el 2.0 y estamos empezando a ver algunos matices del 3. Yo creo que aquí la importancia es llevar al cliente a donde queremos, que no abandone, que tenga un journey que sea adecuado a lo que estaba buscando y que también los hoteles podamos cumplir y los productos podamos cumplir 100% con la experiencia, no nada más en la consulta o en la búsqueda, sino también en la ejecución. Yo creo que se va de la mano también. Y ya hablando un poco más de ejemplos, concretamente de aplicaciones de tecnología, ¿qué creéis? ¿Qué papel tienen tanto el contenido inmersivo como tecnologías como no sé, la web semántica, la inteligencia artificial? ¿Qué ejemplos creéis que podemos ya aplicar directamente al hospitality? Pues yo creo que el contenido inmersivo permite desarrollar unas webs que son mucho más capaces de explicar las experiencias y por lo tanto descomoditizar el producto. Si esto supone pues, una oportunidad para los hoteleros y para la distribución directa, en la medida que se descomoditiza un producto, pues hay más posibilidades de cobrar una prima y de subir el ADR. Después, si pensamos en la voz y pensamos en la hipótesis de que la voz sea un éxito y que permee y que los asistentes virtuales jueguen un papel en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Incluyendo las reservas de vacaciones, pues eso supone una oportunidad porque ha sido un reto siempre enfrentarnos al móvil. Tiene unos ratios de conversión menores, pues que no damos con la tecla para que sean rentables las inversiones y que funcione lo bien que quisiéramos, ¿no? Pues con la voz y con la inteligencia artificial es probable que se resuelva la problemática del móvil. Eh, Y bueno, se abre la posibilidad de la navegación cuando pensamos en un contexto más interactivo, o sea, más visual y más inmersivo, implica una interacción mayor por parte del usuario. En la medida que está interactuando, la navegación es menos pasiva. Y en la medida que sea menos pasiva la navegación, hay más lugar a la conversación. Si desarrollamos la capacidad de establecer conversaciones con los clientes, teniendo además información previa de lo que le puede gustar, pues puede suponer una gran oportunidad, eh, una posibilidad de transmitir mejor las diferencias de cada cadena y de vender los productos que más se adecuen a las necesidades o los gustos del cliente. ¿Sigo? Sí, sí. Ah, vale. Bueno, a ver, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Al final, la Web3 lo que yo creo que va a hacer seguro es empoderar al cliente final, va a tener control sobre su privacidad, ¿vale? Y sobre sus datos y los va a poder monetizar. ¿Qué quiere decir eso? Que al tener control de tu privacidad, ya no dependes de los gatekeepers, serían los Facebooks y webs y demás, en un mundo descentralizado, ¿vale? Donde el marketing lo riges tú como usuario y tú decides cuándo quieres que te impacte y de qué manera. Y encima cobras por ello. Y bueno, luego hay otras ramas, otros ejemplos prácticos, como por ejemplo un loyalty program. Un loyalty program, al final con los famosos NFTs, ¿no? Que te dan bueno, unos rights sobre ese activo digital. Entonces tú puedes ser miembro de un programa de una hotelera y la hotelera te puede enviar, por ejemplo, descuentos a través de estos activos digitales como NFTs y tú utilizarlos o incluso pasárselos a tu compañero, ¿vale? O venderlos, ¿vale? Y es más, la hotelera puede monetizar eso porque encima puedes programar para que
te lleves unos royalties, ¿no? Unas comisiones sobre cada vez que se vende, por ejemplo, este programa de loyalty en el que estás suscrito, ¿no? Son ejemplos que yo creo que son bastante tangibles y reales. Es más, hay ciertos navegadores como Brave, que ya existe, que tú decides si estás abierto a recibir publicidad o no, y te pagan en su beneficio, o sea, en su cripto, que es BAT, y, y entonces tú tienes el control y la monetización de tus datos. Y más allá de estos ejemplos que vemos más a futuro, ¿hay algo que ya estáis haciendo a día de hoy para contribuir a esta transición hacia la Web2? Por ejemplo, Zuriñe. Sí, pues por poner un ejemplo del mundo hotelero, nosotros lo que estamos intentando es maximizar el uso de la inteligencia artificial y para ello lo que hacemos es combinar el conocimiento que tenemos del usuario en consecuencia de su perfil de navegación con los datos propios de los hoteleros, ¿no? O sea, es muy importante conocer qué es lo que el usuario hace cuando va al hotel y de esa forma ofrecer, como decía Nacho antes, ¿no? Al usuario experiencias mucho más personalizadas desde el principio, ¿no? E incluso cuando está navegando la web y todavía está decidiendo entre una u otra hotel. Entonces, el poder tener una infraestructura de data propia, adecuada, que te permita después captar usuarios nuevos de forma mucho más inteligente, es algo que ya estamos haciendo y que está funcionando muy bien. Nosotros estamos haciendo algunos pinitos, por ejemplo, aparte del desarrollo que se hizo, que llamábamos Real Booking Experience, que ha evolucionado en Hotelverse, y que implementaremos pronto, que había un problema, el cambio de toda la tecnología del motor de reservas, que bueno, cambió y Hotelverse estaba hecho para el motor anterior, pues bueno, había que adaptarlo y se tardó, pero bueno, lo lanzaremos pronto. Hemos desarrollado un par de pilotos de fichas de hotel o de webs de hotel que son mucho más inmersivas, que cuentan una historia, que puedes elegir dos caminos, si quieres quedarte relajándote en el hotel o ir a explorar la isla, por ejemplo, y te muestra dos caminos diferentes de una manera muy visual, en la que el contenido se funde con el continente y bueno, hay más interacción y mucho más peso del vídeo y de la fotografía. Y hemos hecho algunos pinitos como modelos predictivos para evitar propensión a la cancelación y algunas otras cosas y estamos probando chatbots. Pero todo es bueno, bastante suelto, bastante disperso y yo tengo que decir que la verdad que creo que es lo que aparentemente es la web 3.0, pues es algo que es un entorno en teoría más democrático y más accesible por la generalidad de las empresas. Yo creo que tiene un componente tecnológico bastante alto y es posible que nos cueste mucho trabajo romper ciertas barreras, porque hay inversiones que tienen un retorno eh, nulo en el corto plazo, en los primeros 2 o 3 años, y esos son proyectos que son muy complicados de sacar adelante en organizaciones tradicionales. Y encima son cosas que no se ven, que son muy difíciles de tangibilizar. Eh, y además, la mayoría de la gente que está decidiendo sobre si se invierte en un sitio o en otro son gente que yo les llamo los prenaranjitos, ¿no? De antes del Mundial. Y son gente o somos gente que pensamos muy diferente. Y yo creo que es fundamental dar entrada a millennials y incluso generaciones más jóvenes para que se camine a la velocidad adecuada en la dirección adecuada. No va a ser complicado y que esta complicación puede hacer que se lleven el gato al agua los de siempre, ¿no? Pues mis queridos compañeros de Google y mis queridos compañeros de Expedia, y mis queridos compañeros de Mirai, todas mis ex empresas. Bueno. Bueno, después de todo lo que han comentado, yo creo que algo que es muy importante, siempre el cliente tiene que estar al frente, ¿no? Tiene que estar muy enfocado en todos los esfuerzos que llegamos a hacer
no nada más a la parte de experiencia, sino el cliente es lo más importante. Si el cliente está ya más sincero, más honesto, más abierto a dejar toda la información en sus perfiles, debemos de trabajar en eso, debemos de cumplir simplemente con lo que está buscando. Y algo que tenemos que hacer, lo que estamos ya logrando también en nuestra empresa, es precisamente lograr es extralimitar lo que te pueda decir una versión de una página web, lo que te pueda decir, lo que te pueda llevar una herramienta. Cuando llegas y lo cumples, vas a poder tener historias memorables, tus clientes van a recordar los momentos, van a poderlo replicar, van a poder decir y poder promover y poder recomendar tu producto. Yo creo que es algo muy importante que estamos haciendo. Los clientes repetitivos es algo que estamos enfocando en 2023 y eso seguramente nos va a dar una mejor rentabilidad porque ya vamos a tener un cliente bien perfecto. Sí, es verdad que todas estas tecnologías como tú decías, nos acercan mucho al público millennial, al público de generación Z, pero ¿cómo creéis que podemos facilitar a las otras generaciones todo este uso de la tecnología que igual tienen más brecha? ¿Cómo lo podríamos hacer más fácil para que la gente entienda estas nuevas tecnologías y sean más abiertos que, por ejemplo, los millennials o la generación Z que ya está más abierto a la nueva tecnología? Manteniendo la versión clásica. Bueno, como alternativa sí, desde luego. Eso siempre es importante, ¿no? Durante un tiempo de transición, hasta que el cambio va permeando y la gente lo entiende, yo creo que hay que darle las posibilidades a los clientes que puedan elegir de qué manera transaccionar. Entonces, un riesgo, por ejemplo, que a veces lo hemos comentado en los modelos como el Hotelverse, que si clientes que se atascan en esa forma de interactuar, deben ser capaces de encontrar la salida fácilmente y volver a lo tradicional y luego volver, porque a veces los cambios requieren varias interacciones, requieren dormirlo, pensarlo y digerirlo de alguna manera. Y entonces ya puedes sacarle partido. Es cuestión de tiempo. El cambio no es instantáneo, con lo cual hay que ser pacientes y hay que dar posibilidades alternativas también. Sí, eso es un mensaje que al final queremos también trasladar desde la asociación y es que esto no cambia de un día para otro y no de mañana no todos aparecemos en Matrix, sino que realmente va a haber una transición y podemos acercar estas tecnologías a otras generaciones para impedir que haya una gran brecha. Pero sí que es verdad que para los jóvenes sí que lo utilizan hoy en día. ¿Cuál creéis que es vuestra experiencia con las nuevas generaciones y estas tecnologías ya aplicadas en el hotel, por ejemplo? A ver, las nuevas generaciones están súper enchufadas en esto. Basta ver la cantidad de, no sé si son, o sea, un billón de personas que juegan online cada día. O sea en el Call of Duty, ¿sabes? Sea en el Fortnite. Estos son ya metaversos reales. Y las nuevas generaciones se van a adaptar. Vamos, es que yo creo que ellos lo van a liderar. Por lo tanto, no veo muchas complicaciones ahí. O sea, el tema es que tú tienes que adaptar tu estrategia más que digital ya directa al consumidor, de tu empresa o tu producto a estas nuevas generaciones, porque si no, lo va a hacer otro mucho más rápido y es lo que ya han hecho. O sea, es decir, al final se van a llevar el pastel los mismos, aunque en realidad es todo el nuevo capital, el web 3.0, entonces es como en realidad volver al modelo 1.0 donde empoderabas a todo el mundo y era muy democrático, que eso es yo creo que lo positivo, ¿no? Pero al final es eso, tienes que adaptarte ya, empezar a hacer tus primeros pinitos, ¿vale? Sin dejar la versión clásica, obviamente, porque vas a perder mucha audiencia, pero empezar ya, sobre todo a enterarte, ¿no? Irte a la asociación y saber qué están haciendo en el metaverso, que me parece muy buena idea. Eso en todo. Bueno, y por la parte tecnológica, Zuriñe, ¿qué estáis haciendo o cómo podéis facilitar precisamente que la parte directamente de los hoteles adapte estas nuevas tecnologías? No sé, yo creo, ya lo estaban mencionando ahí. Sí, o sea, nosotros podemos dar determinado soporte técnico en esas implementaciones, pero al final van a ser los hoteleros los que tengan que tener los equipos y los recursos para llevarlo a cabo. Lo que sí yo creo que es importante, que ya lo ha mencionado también, es cómo vamos testeando lo que se va implementando, ¿no? Y hay que utilizar precisamente la inteligencia tecnológica y artificial para, dependiendo de quién sea el usuario, pues igual ofrecerle un camino u otro y dentro de una realidad aumentada más sencilla o más
completa, ¿no? Entonces yo creo que quizá por ese lado es donde vamos a empezar a ayudarnos. ¿Creéis que el usuario ya está preparado para para el contenido inmersivo? ¿Es abierto a ponerse unas gafas, a utilizar su móvil? Bueno, sí, es correcto. Sí, yo creo que la gente quiere experimentar mejores cosas, pero que no se nos olvide algo, ¿no? Este cambio de generaciones ha traído un mercado nuevo, mercado que estaba por ahí estático de alguna manera. Yo llevo 35 años en la industria y me ha tocado ver que me iba evolucionando. Hay que educarnos, hay que educar a los equipos para entender al cliente, porque ahorita no se les olvide, los jóvenes hoy son nuestros clientes del futuro, pero nuestros clientes hoy son los que van a pagar la pasta y la plata que tienen que hacer la rentabilidad de los hoteles. Entonces la tecnología muchas veces puede ser invasiva, siempre tiene que haber algo, un contacto humano al final, porque eso es lo que va a dar y va a destacar, de que la gente no se sienta robotizada o obligada a estar solamente utilizando la tecnología, sino también que haya una cercanía con quien pueda contestar al final alguna de. Sobre lo que comenta Rafa, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ir paso a paso y con cuidado. No hay que pasarse de frenada. No creo que sea bueno para nadie. Obviamente para los usuarios que se ven perdidos, ni para los que quieren que esa tecnología siga dando sus pasos y evolucionando. Hay que ir manejando el cambio. Y aquí yo creo que los clientes sí están preparados y tienen ganas de algo así. Sobre todo en el mundo hotelero, cuando te permite, por ejemplo, conocer un hotel, un destino, antes de siquiera trasladarte ahí. Toda esa realidad que puedes ver, la habitación, las palmeras, las vistas, la puesta de sol, lo que te permite entender mejor qué estás comprando. Pues al final es importante. Ahora bien, hay que tener cuidado con el manejo de las expectativas, porque podemos llegar a pintarlo todo muy bonito y que cuando el cliente llegue, sus expectativas estén aquí y la realidad esté debajo. Y eso es un problema. O sea, que hay que ir con cuidado. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Hola, mi nombre es John Ruiz y soy parte de una nueva blockchain que se está lanzando para la industria de viajes. Se llama Camino Network. Estamos unificando a toda la industria dentro de una sola blockchain para trabajar en equipo. Entonces, la pregunta es eh, muy fácil. En los casos de uso, en la parte de los hoteleros, hemos hablado de Metaverse, de NFTs o colecciones digitales y después también de tokenización en la parte de loyalty. eh, ¿Cuáles de esos sería el orden que ustedes creen que va a empezar la adopción en esos casos de uso? Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que siempre tiene que haber responsabilidad. El orden no va a alterar al final el resultado. Yo creo que tienes que ir conduciendo a tu cliente y de que la información que te va dejando debes de tomarlo mejor para saber a dónde vas dirigiendo cada una de estas. Nada es exacto, nada es perfecto, es como la ciencia. Ya tienes que ir experimentando, tienes que ir step by step, tienes que buscar lo que el cliente está, pues, tienes que provocar que el cliente busque algo que tú se le puedas dar y así vas a ir creando de alguna manera cuál va a ser lo que te sirvió mejor. Hay que hacer un testing, es un laboratorio que tienes en tu funcionario. Pero todas son importantes, ¿no? De alguna manera. Yo creo que la tokenización y las facilidades para el login serán lo primero porque es lo que más se puede medir en términos de uplift. Creo que puedes medir la cantidad de revenue que viene por tráfico logado o cantidad de revenue que viene gracias a la actividad de medios propios y mientras que el resto son inversiones bastante cuantiosas, sobre todo en lo que se refiere a contenidos y es difícil de cuantificar su impacto de manera rigurosa. Eso será el primero, el login. Hola, buenos días. Mi nombre es María Pascual. Soy la directora general de UPIM, es una plataforma de gestión de números digitales. De gestión de números digitales. Estaba oyéndose hablar y al final me da la sensación desde de la parte de datos de Google, como que estamos implantando las nuevas tecnologías, entendiendo como nuevas, como bien dices tú, hay muchas cosas desde hace muchos años solo en un segmento de la empresa. Estaba hablando Pablo de la experiencia de usuario desde antes incluso de estar en vuestro destino, ¿no? Hasta que se va. ¿Creéis que de alguna manera estamos pecando desde las empresas
en el caso del sector hotelero, que es donde estamos hablando, de no tener la tecnología como una herramienta transversal a muchas otras cosas, ¿no? De los funcionamientos de los hoteles, porque al final es verdad que el usuario es un hito muy importante, un punto muy importante dentro de los hoteles, pero tenéis trabajadores, tenéis mantenimiento, tenéis muchas cosas, actividades en las cuales tú puedes hacer partícipe al usuario cuando está en el propio hotel, ¿no? Entonces, ¿creéis que de alguna manera nos estamos, lo que decía antes, no sé si eras tu Zuriña, que incorporo metaverso, ven, ya tengo un metaverso chico, el metaverso hecho, incorporo X, chico, ya lo tengo hecho, sino que tendríamos que tener en cuenta una visión mucho más transversal de todas estas historias. Sí. Hemos hablado del cliente más que nada porque la web 3.0, en concepto más global, lo que hace es empoderar al cliente final, ¿no? Darle control, privacidad y demás. En el mundo del metaverso, que puede estar centralizado o descentralizado, claro que puede haber miles de ejemplos. El que tú te refieres, por ejemplo, el caso más grande es el de BMW, ¿no? Que está haciendo un gemelo de sus fábricas para ver cómo optimizar los procesos. ¿Tendría sentido en el hotel? Sí, tiene sentido. ¿Por qué no? O sea, es decir, el metaverso tiene muchos ejemplos prácticos y el que tú mencionas es uno de ellos, a lo mejor por el flujo de donde cambian las personas, por el flujo en los restaurantes, sabes qué platos consumen más, miras uno, o sea, modelar todas esas cosas virtualmente tiene muchas ventajas. O sea, sí. No lo hemos hablado aquí, O pero sea, sí. bueno, lo he enfocado demasiado bien, pero entre comillas me preocupa como usuario, porque al final soy también turista. eh, eh, que mi opinión sea tenida en cuenta para darme una ventaja con respecto a reservas y demás, pero creo que puedo aportar mucho más en el día a día de mi experiencia de usuario, además de solo en la época de reserva o en el momento de reserva o en el momento de consumo, ¿no? Entonces, eh, yo también me muevo en un mundo muy digital y es verdad que muchas veces intentas solucionar un problema que tienes a corto plazo y bastante tienes con eso y no tener como mucho más preguntado que vaya más allá, ¿no? Entonces, eh, creo que nos movemos en un mundo cada vez más tecnológico y que muchas veces solo es coger las teclas de lo que ya existe para componer un puzzle que a nosotros nos va. Entonces, bueno, pues eso, pues si hay una estrategia global en general. O sea, yo creo que, vamos, yo no trabajo en una hotelera, pero estoy seguro de que la habrá, porque de hecho algo que estamos trabajando mucho con ellos es precisamente eso que estás diciendo tú, es decir, cómo recojo la información que tú me das en el hotel, ¿vale? Para después, pues poder ofrecerte en el futuro experiencias que vayan mucho más acorde con lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, actualmente es verdad que esa información no se está recogiendo de una forma muy escalable. Yo creo que ahí es donde igual hay trabajo que hacer, en cómo utilizamos la tecnología para que tú fácilmente, cuando estoy allí, me puedas decir esto me gusta, esto no. Y yo luego incorporo eso a mi base de datos y la próxima vez que vengas te ofrezco lo que estás buscando. Sí, sí. En términos de si la tecnología tiene la transversalidad adecuada, yo creo que se está avanzando en esa dirección. Que yo creé hace unos años la célula de innovación en e-commerce y al cabo de un par de años se sacó de e-commerce y se puso transversal a todos los departamentos. Lo mismo con la unidad de gestión de datos y activación de datos y analítica avanzada, se sacó y da el servicio a todos. El director de IT está en el comité ejecutivo y tiene visión global. Entonces se va, yo creo que en esa dirección. Eh, Probablemente se podría ir más rápido, pero sí que se esté caminando. Y luego lo que sí veo es una oportunidad en términos de transversalidad para aprovechar cosas que a priori se hacen desde equipos más de ventas, de e-commerce, para marketing, para campañas y para la parte de comunicación y de transmitir pues desde valores hasta diferencias de hoteles. Y creo que el marketing puede aprovechar bastante lo que es el CRM. No sé si respondimos 100%. Sí, 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 sí. No,
me gusta eso que estaba diciendo porque al final los datos como usuarios, que vosotros también sois usuarios, entonces como usuario el componente de transparencia y colaboración, yo creo que cada vez nos fijamos más en los valores de una empresa. Yo creo que, no sé, igual que te compras un bolso que sea sostenible, que bla, 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 y esto, también buscas como usuario a la hora de alojarte en ciertas cuestiones que vayan alineados con tus valores, ¿no? Entonces, cómo generar a partir de esa forma de consumo, esa forma de enfrentarme o con mi propio perfil, enfrentarme a una reserva, cómo te genero transversalidad, no solo a la parte de marketing, sí, indudablemente, sino el que tú puedas casar tu CRM, tu RP, tu mantenimiento, por mi estancia, tu hotel, ¿no? Bueno, aquí hay que cerrar círculos. Yo creo que todo esto no nada más llevar tráfico, ser más inteligente en cómo llevar clientela, sino ya estando en casa tienes que aprovechar todos los datos que te dan. Cuando tienes un all inclusive de volúmenes importantes, debes de saber si el desayuno está a las 7 y termina a las 11, y luego la programación del buffet es de tal hora a tal hora, los restaurantes a qué hora están abiertos, a qué hora están cerrados. Entre más información tengamos en las tondas del CRM, no nada más vas a conocer más al cliente, vas a dejar más satisfacción, vas a perder ese rato, ese círculo virtuoso. No nada más es que llevarlo, tienes que hacerlo regresar. Y yo creo que el reto y la rentabilidad, nuevamente hablo, el cliente que es directo, el cliente que es fiel, el lealtad se va creando a través de satisfacer esas necesidades. Y creo que es donde tenemos que ir enfocando esta transversalidad, seguramente va a ir permeando. Entre más datos hay, datos honestos, vamos a poder aprovechar mejor eso. Ya, muchas gracias. Se me acaba de ocurrir que creo que podría haber una situación un poco perversa, y es que si una empresa se obsesione en cómo transmitir de una manera muy sofisticada sus hoteles o su propuesta, y se olvide de diferenciar esa propuesta en el mundo real, ¿no? Que haya que sea un commodity, no se esfuerce uno por diferenciar su producto, sí, porque está esforzándose en mostrarlo de una manera muy Por eso os estaba diciendo que sí, metaverso check, no sé qué check. Si no esto, o sea, creo que las tecnologías están para ayudarnos, pero muchas veces a mí no me hace falta una tecnología porque no va alineado con mi marca o por mi forma de entender las cosas. Muchas veces igual buscamos, no sé, hay nuevos modelos de viajes, ¿no? Como, yo qué sé, me voy en caravana. Es todo como mucho más primario, ¿no? Que hablabas antes del momento cero. Entonces, no siempre ponme cuarto y mitad de metaverso, ponme cuarto y mitad de NFTs funciona, sino igual yo tengo un core, tengo una forma de hacer las cosas y lo que tengo que hacer es poner la tecnología en favor de mi producto, que no quiere decir que sea lo mismo que el que vende el de al lado y no es peor o mejor, sino que a mí su fórmula no va alineada con mis valores o con la forma que yo tengo de aprender. Entonces, es verdad que en cualquier caso, si usamos la tecnología para ser más transparentes para nuestro cliente, más claro, eso siempre lo agradeces, que no tengan la sensación de que te engañan, porque te quieren vender unas sensaciones que luego cuando llegues no vas a tener. Pero no creo que tengamos que poner la tecnología por encima de nuestro producto, pero sí que creo que, alineado con lo que tú decías, es importante tener una visión global de la empresa desde el punto de vista tecnológico. Esto que estoy monopolizando. están haciendo divinamente. ¿Trabajas para Hotelverse? No. No, la tecnología al final, como la veo yo y creo que es como lo ve mucha gente, todo el mundo, es un habilitador. O sea, al final, que es lo que tú dices, el enfoque tiene que ser en el cliente, ¿no? Y trabajar maneras de satisfacer ciertos objetivos de cara a lo que el cliente te pide. Y si para satisfacer y llegar a ese objetivo necesitas de la parte tecnológica X tecnologías para habilitar el poder conseguir ese objetivo, bienvenida sea la que sea, la que toque en ese momento. Si es que toca una, a lo mejor no toca en un caso de uso. Es que esto da para mucho debate, pero Ya por cerrar por mi parte también,
creo que más allá de la tecnología, lo que también es importante es poder escuchar al cliente en todo el funnel, en todo el journey. Y para ello tiene un contacto directo con él, con el cual creo que hay una palanca que es transversal, pues es el contacto directo con el cliente, desde el momento que está buscando, intentando resolver su ecuación en la cabeza, reservando, a luego obviamente durante la estancia y en el post-estancia. Y eso trata todo sobre la venta directa, que creo que es la manera más adecuada al final de tener esa relación muy íntima, pero más fluida con el cliente, escuchar desde el principio, poder modular incluso las canciones de lo que has conocido en el pre de la estancia, escucharlo durante la estancia y en su post-estancia y hacerlo volver quizá al mismo producto, a otro producto, y eso crea un círculo virtuoso donde el cliente está contento contigo y tú contento con el cliente. Esa sería la manera. Y lo último que quería contribuir, que es clave, pienso yo, es viéndonos un poco más hacia el mundo Web3 y de pronto más hacia el futuro, es que lo que es los datos, lo que esto Web3 nos da es que cada uno de nosotros tendremos una cartera, un wallet que va ya no hacia el mundo del CRM, sino que el wallet te da a ti el derecho de guardar tu información de una manera más privada y de tú decidir con quién compartes esa información. Y no solamente que esa información funcione en un hotel, sino que funcione en muchos hoteles del mundo. Y hasta el lado de la supply de los hoteles, también estos wallets te permiten, por ejemplo, a cada cuarto de un hotel, abrirle un wallet y meterle criteria de específicamente qué tiene ese cuarto que lo hace único y luego poner esas partes únicas dentro de un mercado online o algo así. Entonces, los wallets, que son parte clave del Web3, nos abren creatividad bastante interesante en ese punto. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Ahora, si os apetece, tenemos un refresco, cerveza, café para charlar un ratito más. Gracias.